Un gran senador, el senador Casas Vila, ha sido asesinado. Fue obra de un individuo encapuchado que antes de efectuar los disparos apartó a un hijo del senador que le había abierto la puerta. Enrique Casas recibió 7 impactos de bala cuando se encontraba a las 4 de la tarde en su propio domicilio de la capital guipuzcoana. Los restos mortales de Enrique Casas llegaron sobre las 8:30 de esta tarde a la Casa del Pueblo, en San Sebastián. El senador Casas había nacido en Guadix, en Granada, el 9 de octubre de 1943. Tenía pues 40 años. Era casado y tenía 3 hijos. Uno emplea lo que puede, ¿no? Ante cosas así, ¿no? Y sí que es verdad que el piano pues me da mucha inspiración y distracción, ¿no? Y también olvido, ¿no? Hace 40 años, cuando el 23 de febrero de 1984 ETA asesinaba al político socialista Enrique Casas, su hijo mayor, Ricardo, se refugiaba en la música como vía de escape. Tenía 17 años y era un apasionado del piano, una afición que lo mantenía ajeno al ambiente que muchos temían en el País Vasco. Que siempre se respiraba normalidad, ¿no? Sí que pues estaba mucho tiempo fuera, siempre tenía que hacer viajes y tal, eso que nos parecía una tónica normal, pero cuando llegaba a casa pues era una cosa normal, tranquila, nunca había ninguna sensación de amenazas ni de miedo. Sí que se comentaba alguna vez, ¿no? Porque sí que sabíamos que había atentados, ¿no? En general, ¿no? Y sí que había un conflicto vasco, ¿no? Eso sí. Pero mi padre como persona que podría ser un objetivo, pues por lo menos así conscientemente yo nunca tuve esa percepción, ¿no? Hacía pocos años que Ricardo había llegado de Alemania para instalarse con su padre Enrique en San Sebastián. El paisaje, la forma de vida, pues aquello impactó muy positivamente en mí. Además San Sebastián, con lo bonita que es, la playa, el ambiente de verano, el ambiente familiar que tenía, pues era todo muy positivo. Entonces su vida se cruzó con la de otro chico, con la de Francisco Uzcanga. El primer día del colegio, pues tendríamos creo que sí, 11, 12 años, creo que acabamos de cumplir 12 años. Y recuerdo que llegó como el nuevo de la clase, anunciado como un chico alemán, pero que no tenía aspecto alemán, con el pelo así moreno, ensortijado, y los ojos también negros. Eso sí, no hablaba nada de español, y entonces pues se relacionó con los de la clase que mejor hablábamos alemán. Con él comparte una infancia rodeada de terror, aunque ambos eran ajenos a todo. Su padre también estuvo bajo la amenaza de ETA, por el mismo comando que asesinó al político socialista, al padre de Ricardo, los comandos autónomos anticapitalistas. Mi padre no era nada especial, es decir, no era ni empresario ni estaba metido en política. Eso es una cuestión que tal vez no se sepa, pero es que había mucha gente amenazada que eran, digamos, burgueses donostiarras o de todo el País Vasco, absolutamente, o sea, personas normales. En sus casas no se hablaba de ETA ni de amenazas, pero eran los años de plomo, cuando los terroristas llegaron a asesinar a más de 100 personas al año. En casa de Ricardo habían terminado de comer hacía poco cuando sonó el timbre de la puerta. En el interior de la vivienda estaban Ricardo y su padre Enrique con la asistenta Celina y el hermano de 8 meses de Ricardo. Enrique se acercó a la puerta. Llevaban unos días de obras en el edificio y unos hombres, vestidos con monos de trabajo, comentaron al otro lado de la puerta algo sobre cavar una zanja. Si Enrique confió o no, si se resistió a abrir la puerta o no, no lo sabemos, pero esa puerta se abrió y 7 balas impactaron en su cuerpo casi a quemarropa. Esa imagen tan cotidiana como puede ser la de 2 operarios del gas en la puerta de su casa llamando al timbre, hizo retrotraerse al pasado a Francisco, al día en que asesinaron a Enrique. Es cierto que a mí en un momento dado pensé que era una historia que merecería ser contada. Además, evidentemente, del episodio del asesinato de su padre, ¿no? Pero no lo tenía nada claro hasta ese momento, digamos, casi momento proustiano, en el que me vino a la cabeza la imagen de
del padre de Richard viendo a sus asesinos, y ese fue un poquito el motor, ¿no? Tantos años después levantó el teléfono porque quería contar la historia de Ricardo, una historia que quedó plasmada en un libro, Eso que llamabas paraíso, una historia sobre los ecos del terrorismo editada en Libros del Cao. Cuando Ricardo perdió a su padre Enrique, hacía tiempo que él y Francisco se habían distanciado. El motivo no era otro que Francisco había dejado San Sebastián con su familia y se habían instalado en Madrid, dejando atrás el País Vasco, San Sebastián. Yo recuerdo que me enteré cuando mi padre de la oficina solía traer los periódicos, y me acuerdo que lo leí, claro, en la portada, y claro, me estremecí porque era la primera vez, digamos, que me tocaba así tan de cerca. Recuerdo también que le escribí una carta de condolencia, y es que recuerdo, a lo mejor pensé en ir al funeral y no lo hice. Y ya, pues sí, supongo que por una mezcla esta de pereza, hastío y mirar hacia otro lado, ¿no? Que era muy típico de aquella época. De hecho, eso es algo de lo que me arrepiento. Los planes de Ricardo no eran otros que seguir tocando el piano y mantener ese refugio, seguir estudiando música, algo que hacía desde pequeño. Te rompe una familia y es un drama absoluto, ¿no? Pero bueno, yo tenía 17 años, ya tenía cierta madurez y tenía ciertos planes de vida ya. Entonces, pues, el camino siguió igual, ¿no? El mayor peso yo creo que lo tenía que soportar Bárbara con mis tres hermanos, que eran muy pequeños, ¿no? Las circunstancias hicieron que yo tomé cierta distancia del País Vasco, ¿no? Porque me fui a Alemania, después del COU yo me fui a Alemania, porque tenía intención de dedicarme a la música, estudiar allí, a la carrera de música. Y claro, ya en Alemania pues estaba lejos del foco del terrorismo, digamos. Es verdad que estuve solo un año, luego volví a España para hacer medicina, pero ya en Zaragoza, ¿no? Y el hecho de estar ya también fuera del País Vasco, en Aragón, pues también contribuyó a que me alejara del ambiente hostil y estas cosas. Estudió medicina, sí, pero su futuro seguiría ligado al piano, una suerte de Baroja de la música. Siempre me he dedicado a sacar canciones, a improvisar, a tocar temas por mi cuenta, y en una ocasión, en el año 2009, pues un buen amigo de San Sebastián, casado con una chica de un pueblo de Albacete, Fuente Alvilla, que es el pueblo de Andrés Iniesta, el futbolista del Barça, famoso, pues tuvieron una comida con el concejal de cultura de ese pueblo de Fuente Alvilla, que estaba organizando un ciclo de música gracias a una donación de un piano que donó Andrés Iniesta a su pueblo. Estaban buscando pues un pianista de cine mudo para hacer este tipo de espectáculo, ¿no? Entonces pues dieron mi nombre y me contactó ese concejal de cultura, y a raíz de eso pues probamos la experiencia. Yo me dejé seducir por esa idea, preparé la música para una película, la estrenamos en Fuente Alvilla y aquello fue muy bien. Ha hecho interpretaciones para películas de Chaplin, Buster Keaton, Greta Garbo, Murnau o Eisenstein. Desde entonces, Richard, como le llama Francisco, no ha bajado la tapa del piano. Se podría decir casi que Richard pues logra con el piano transformar su tristeza en una suerte de melancolía que hasta cierto punto le consuela, ¿no? Pero es a través del piano que él supo encauzar su vida de nuevo y ya te digo, pues transformar un poco la tristeza en melancolía y en consuelo. Fíjate que a los pocos días de morir su padre, él sintió la necesidad de tocar, ¿no? Había como un concierto de alumnos del conservatorio en el ayuntamiento, que antes, por cierto, era el Casino, y donde empezó su carrera pianística Arthur Rubinstein, que eso también es una bonita coincidencia.
preguntó si podía tocar, además dijo, soy el hijo de Enrique Casas y si puedo tocar, y claro, el organizador le dijo que sí y ahí tocó. La música como remedio a un obstáculo donde las palabras no llegan. Uno emplea lo que puede, ¿no? Ante cosas así, ¿no? Y sí que es verdad que el piano pues me da mucha inspiración y distracción, ¿no? Y también olvido, ¿no? También olvido, como un buen amigo mío que me ha hecho una dedicatoria preciosa en un libro, en su último libro, diciendo que la música es el mejor nepente. Entonces era una palabra que no conocía, nepente, la palabra del griego que era un brebaje que bebían las personas o los dioses para conseguir el olvido y calmar las penas, ¿no? O sea, te quita el dolor y también te ayuda a olvidar. El 23 de febrero de 1984 quedaban 3 días para que se celebrasen elecciones autonómicas al Parlamento Vasco. Enrique Casas era el cabeza de lista del Partido Socialista de Euskadi por Guipúzcoa. Hay quien piensa que el asesinato de Casas se pasó por alto porque supuso un punto de inflexión en el terror de ETA. La banda llevaba décadas asesinando también a políticos, pero desde la Segunda República ninguno había sido asesinado en plena campaña electoral. La elección de Enrique Casas no fue una elección al azar. El año en el que asesinaron a Casas, el socialista Nicolás Redondo Terreros, exsecretario general del Partido Socialista de Euskadi, llegaba como diputado al Parlamento Vasco. Tuve la noticia, me parece que recuerdo que confeccionando un periódico de estos de campaña electoral, con 2 colaboradores o 3, estábamos haciendo los artículos del periódico y realmente dejamos de hacerlo porque fue sorprendente, fue terrible y fue una muestra más del sinsentido de la banda terrorista y de la crueldad de ese grupo, ¿no? De esos grupos terroristas que pululaban alrededor de lo que llamábamos ETA. Todos aquellos lo vivimos con mucha intensidad, muy dramáticamente. Teníamos que vencer continuamente, día a día, el miedo, y esto es algo muy difícil, ¿no? Tengo que decir que tenían que vencer el miedo y lo vencieron más heroicamente las fuerzas de seguridad, los concejales del Partido Socialista, los concejales del centro derecha, que tenían menos posibilidades de actuación y de salidas que los dirigentes políticos. En el caso de Enrique Casas, además, dieron donde querían dar, porque era un hombre absolutamente necesario, imprescindible para los socialistas guipuzcoanos y para los socialistas vizcaínos, ¿no? Esto es evidente, como luego nos sucedió también con Fernando Buesa. Es decir, no algunos de los golpes que dieron, o el de Ordóñez en el PP, lo pongo como ejemplo, algunos de los golpes que le dieron estaban muy meditados y muy evaluados para hacer el mayor daño posible a las cosas políticas, ¿no? Música para olvidar el terror de ETA, 40 años del asesinato de Enrique Casas, es un podcast del debate con guión de Andrea Carrasco, entrevistas a Ricardo Casas y Francisco Uzcanga y con la colaboración en el epílogo de Nicolás Redondo Terreros. Algunas de las canciones son versiones interpretadas por Ricardo Casas.